Bueno, ¿cómo están? Ante todo, gracias por la invitación. Para la ocasión, escribí un texto y lo voy a leer, así que es breve. Bueno. La escritura de la escucha. El descubrimiento del inconsciente y la invención del psicoanálisis en Freud son indisociables del acto de escritura que los construye y funda. Descuartizar el corpus freudiano para extraer la magra carne conceptual y tirar la sangre del estilo junto con los restos de la enunciación y la argumentación es lisa y llanamente carnicería de cuatreros. Pero además, dicho descubrimiento es inseparable de la pregunta de cómo leer y escuchar tal descubrimiento. ¿Qué es escuchar? Con más precisión, ¿en qué consiste la escucha psicoanalítica? ¿Existe tal cosa? Parece un hecho obvio y que va de suyo, aunque nada lo asegura. Que sea una obviedad que pocas veces se interroga, indica un encubrimiento. Y tratándose del descubrimiento freudiano, como mínimo perturbador en cuanto a la descentralización que provoca, no resultará extraño que se lo trate de cubrir bajo los más variados mantos y arrullos de consuelo. ¿Y qué es lo central del descubrimiento freudiano sino la pérdida del centro mismo, la indiferencia de la causa última y la risa del origen que es ninguno? A partir de Sigmund Freud, definitivamente, la tierra prometida será el exilio. Escuchar no es una experiencia acústica, tampoco una revelación. Si la escucha fuera exclusivamente acústica, fácilmente nos entregaríamos al extravío del canto. Escuchar sería hacer las veces de Ulises, pergeñando astucias para no ser absorbido tanto por la seducción de la voz que relame como por el silbido del dolor que aturde. De todos modos, el analista no puede taparse las orejas y para escuchar sin quedar pegoteado, a la vez tendrá que poder no escuchar. Esa es una de las paradojas de la escucha, siempre y cuando entendamos la atención flotante de Freud como la diferencia entre escuchar y oír. Por otra parte, si la escucha fuera del orden de la revelación, solo se trataría de hallar la marca de origen de un Dios inscripta en el cuerpo y a partir de ahí realizar el debido bautismo. De esa manera, leer el trauma, por ejemplo, sería hacer las veces de sacerdote, bendiciendo en el nombre del Padre y distinguiendo entre los que poseen el sello divino y los que no. Y para los que no traigan la marca del Padre, habrá un sello que hará de suplencia. La inscripción, la tinta y el lugar donde colocar el sello variará según la hermenéutica y el libro de cada iglesia. Ni acústica ni revelación, entonces. Escuchar no es encontrar la nota mágica que nos daría la comprensión de la partitura. También no sé por qué me tiembla la mano. Bueno. Una cosa. A ver. También se suele decir que escuchar es leer lo escrito en lo que se dice, pero tal empresa escamotea el asunto de la lectura. Entonces, para no saltearse tan rápido los escollos, junto a la pregunta sobre qué es escuchar, habría que agregar esta otra: ¿qué es leer? La pregunta por la lectura no deja de ser una pregunta por la clínica, porque proponer una solución técnica para evitar un problema teórico no garantiza una solución clínica. Sin duda que leer jamás podría consistir en seguir las letras, como quien sigue al conejo apurado como en el sueño de Alicia, en el que la persecución del objeto siempre nos reenvía a la mítica infancia. Desde luego que la lectura tiene algo de la infancia, pero precisamente el secreto de la lectura de la infancia consiste en la interrupción de la infancia misma. Es la filtración del desencanto en el seno de lo maravilloso, la sospecha de transitoriedad de las hadas, el tedio después de la aventura, el dolor y la angustia en los cuentos de amor. Ateniéndose a una versión burocrática y administrativa de la lectura, la perversión semiótica quisiera hacernos creer que a tales cosas remiten tales significados y que a tales agujeritos corresponden tales palitos, pero ese es solo el idioma de las mercancías y de los renegados. A los mortales nos toca hablar
la lengua de los malentendidos. ¿Qué podría hacer leer entonces, sino dar vida a los signos muertos, despejar la flor maldita, es decir, maldicha, en el basural de las letras saturadas de corrección? ¿Qué podría querer decir leer, sino en medio del aturdimiento hacer lugar al olvido para evitarlo más tarde, para que resuene luego, para que se pronuncie después? El contratiempo es esencial a la lectura. Leemos a destiempo y anacrónicamente, porque será en la relectura donde verifiquemos el trazo de la escucha. Sin embargo, poco se dijo hasta aquí de la escritura. Entonces, ¿qué es la escritura? ¿Qué entiende el psicoanálisis, al menos el de Freud y Lacan por lo escrito? Es sabido que Lacan se fue interesando cada vez más en la escritura. Dice en su seminario El Sintón: la gente escribe sus recuerdos infantiles. Eso tiene consecuencias. Es el pasaje de una escritura a otra escritura. El psicoanálisis es otra cosa. Pasa por cierto número de enunciados, nada dice que encamine a escribir. Se puede advertir en la cita que Lacan sitúa al menos 3 niveles de escrituras. Los recuerdos infantiles son ya una escritura. El pasaje de esta a otra sería la escritura literaria, por ejemplo. Pero el psicoanálisis, lo aclara, es otra cosa. Es decir, otro tipo de escritura. Lacan intentó establecer un análogo de la escritura en el campo de la palabra. A diferencia de lo que podría ser la palabra escrita en literatura, centró su interés en lo escrito en la palabra y quiso elevar la experiencia de la palabra al rango de la operación de la escritura. Ahora bien, ¿el pasaje de una escritura a otra no es también el movimiento de un análisis? Dicho pasaje, tal como lo entiendo, es el pasaje de lo ya escrito a la escritura por venir. ¿Y qué es lo ya escrito, sino aquellos surcos y huellas mnémicas de las que hablaba Freud en la analogía que hiciera entre el aparato psíquico y la pizarra mágica, aparato de escritura donde lo borrado, sin embargo, deja impresas sus marcas? Surcos que ya había observado en sus estudios sobre la histeria, al mencionar esos síntomas histéricos escritos en el cuerpo, escritura de un real que vuelve siempre al mismo lugar, dirá Lacan, que sirven de soporte para diferentes usos. Trauma, dolor, fantasía, como un odre viejo que se llena con diferentes vinos, según la conocida metáfora freudiana. Es la huella de la ausencia del objeto. Son las primeras marcas de un objeto que se sustrae para imprimir con más fuerza su revuelta de ser un simple objeto, cuando él también quisiera ser sujeto. Se abre así el desconsuelo de un malentendido fundacional. Pero el malentendido también es la creencia en una escritura originaria, porque la supuesta primera escritura, esa grabada a fuego por los recuerdos infantiles, ya es un sustituto. La escritura es en sí misma un pasaje, una metamorfosis. De lo contrario, nos quedaríamos con una burda versión de la analogía de la pizarra mágica, representándonos al sujeto como un masoquista de cera sufriendo la grafía punzante de los otros, o, en su versión más empirista y asexuada, como una tabula rasa asignada por estímulos. Como dije, la escritura ya es un sustituto, y las huellas impresas y legibles por la borradura podrán ser inaugurales, aunque no originarias, puesto que, ¿dónde buscar las primeras marcas, la escritura basal del sujeto, sino en el impacto de la voz del otro, voz que a su vez porta las marcas de otras marcas, perdiéndose así el origen en un palimpsesto que solo se hará oír en el futuro remoto de una reescritura en la que el olvido regrese a decir sus nombres? El análisis no es ningún pase, es un pasaje de una escritura a otra, como la vida nueva de Dante Alighieri, cuando pasó del latín a la lengua vernácula para realizar su obra y a través de ella trastocar ambas. Al fin y al cabo, se trata de imponerse sobre la lengua impuesta. Lacan buscó formalizar ese pasaje, descubrir la operación del tiempo y el espacio de la alquimia de la escritura, dar cuenta de cómo un sujeto puede devenir otro a partir de su obra. En la escritura literaria, un autor es efecto de su obra y no al revés. Lacan quería traspolar esa experiencia al análisis inventando una escritura. La palabra que él anhelaba ver nacer de la experiencia analítica era una palabra nueva, hasta entonces inaudita. Una palabra
cuya condición hubiera sido la de reducir el parloteo, el bla bla del discurso común, una palabra que hubiera tenido la consistencia de una respuesta de lo real. En sus últimos seminarios, Lacan se orientó cada vez más hacia lo escrito, llegando a abandonar la teoría del significante, o mejor dicho, abogando por un significante nuevo. Ahí están sus matemas, su topología, sus nudos borromeos. Dirá Lacan: me interesa la escritura porque pienso que históricamente se ha entrado en lo real por fragmentos de escritura, a saber, se cesó de imaginar. La escritura de las letritas matemáticas sostiene lo real. La escritura siempre puede estar relacionada con la manera en que escribimos el nudo. Su escritura borromea, por supuesto, es un intento de romper con el esquematismo del aparato psíquico freudiano. Lacan niega que sus nudos sean una metáfora o una ilustración. Por el contrario, pretende que sus nudos sean lo real mismo. Lacan quiere escribir lo imposible y en abril de 1975 en Roma llega a pronunciar un discurso triunfal donde su reflexión sobre el psicoanálisis queda subsumida por la construcción de esta escritura. Sin embargo, al poco tiempo, Lacan se mide con la escritura de Joyce y este lo fuerza a comprender que el síntoma no puede ser englobado en su nudo de 3. Y a partir de ahí, el nudo borromeo quedará contrahecho. Se revelará como un nudo fallido que solo se sostiene si se lo remienda agregándole un cuarto redondel. Luego de esto, Lacan comienza a girar en redondo y se compromete en una teoría y en una práctica de la letra que poco a poco lo irá conduciendo a un mutismo casi completo, alcanzando a decir el 15 de noviembre de 1977 y antes de caer en el extraño silencio de los años 78-79, que será necesario que el análisis llegue a deshacer por la palabra lo que ha sido hecho en la palabra. La diferencia entre Freud y Lacan respecto de la escritura podría consistir en que, mientras que Lacan se hundió en el mutismo buscando la escritura que diga lo real, Freud, por su parte, siguió escribiendo sin preocuparse por encontrar el secreto último de la palabra prístina, ya que tal como lo había dicho en El malestar en la cultura, la escritura es originariamente el lenguaje del ausente. Finalmente agrego, será la escritura en exilio, esa perforación en la lengua madre, donde se reescriba la escucha que haga legible al inconsciente, eso donde las intenciones fallan. Gracias.